y nos gustaría comentarles algo. Estábamos programados para hacer esta capacitación con la profesora Silene Barsi. Todavía la profesora Silene tuvo un inconveniente de salud y acá en Tonderm nosotros tenemos el ideal que siempre la salud está en primer lugar, no solamente para nuestros clientes, pero sino para nuestro equipo también. Entonces cambian las estrellas, pero el show continúa. Entonces tendremos acá con nosotros en esta noche la señora Ioni Lorenzoni, que ya es una persona muy conocida de nosotros, que hace capacitaciones excelentes y nos va a ayudar con esta capacitación de nuestros equipos Spectra G2 y Spectra F+, que son equipos de radiofrecuencia y que vamos a aclarar hoy por la noche su utilización y asistiremos después el protocolo en vivo. Les pido entonces que ya puedan escribir en el chat las preguntas, que pronto la capacitación esté encerrada, partiremos para la parte de preguntas y después vamos a hacer el protocolo en vivo. Buenas noches a todos, muy bienvenidos y vamos a trabajar entonces a respecto de la radiofrecuencia. Ok, entonces, radiofrequência, em primeiro lugar, vamos falar o que é a radiofrequência. São ondas eletromagnéticas e estão situadas dentro de um espectro eletromagnético. Por exemplo, como exemplos, temos a radiotransmissão, que ocorre em todas as televisões, por exemplo, em los satélites e também em los rádios normais, como também em celular. Então, são ondas eletromagnéticas e estão situadas dentro de dezenas de kilohertz e a dezenas também de gigahertz, ok? E é uma energia, então, donde o resultado de ella é a integração o la interacción entre el campo eléctrico y el campo electromagnético o magnético, ¿cierto? El resultado de esta integración es el efecto térmico. El efecto térmico es el más importante que ocurre. ¿Por qué? Porque un efecto térmico en nuestros tejidos promueven la oxigenación, la nutrición, la vasodilatación y también y principalmente la contracción de las fibras de colágeno. ¿Ok? Y acá es muy importante que todos ustedes conocen tipos de radiofrecuencias en relación a sus frecuencias. ¿Ok? Pueden conocer, por ejemplo, equipos que tienen frecuencias en megahertz o frecuencias en kilohertz. Y acá ustedes pueden ver que tenemos tres imágenes que claramente están mostrando tres distintas frecuencias. Miren, por ejemplo, la primera imagen a la izquierda está con 0.8 megahertz. ¿O qué es eso? Es igual, por ejemplo, a 800 kilohertz. Es la misma cosa. ¿Okay? La figura en el medio tiene 1.7 megahertz, o sea, 1700 kilohertz. Es la misma cosa. O tenemos
na terceira imagem, uma frequência de 2.45 MHz, que é igual a 2.450 kHz. Qual a diferença, qual a importância destas distintas frequências? É que vocês devem saber que frequências de radiofrequências mais bajas têm a capacidade de introdução mais profunda em nossos tecidos. Esta é uma informação muito importante. E, por exemplo, todas nossas radiofrequências, todos os modelos de espectro, por exemplo, estão dentro de uma frequência baixa. Certo? Porque assim podemos trabalhar também a grasa localizada, por exemplo. Ok? E a ação da radiofrequência, isto é muito interessante. ¿Por quê? Porque toda a radiofrequência tem dois efeitos ou duas ações. A ação imediata, que é a ativação do metabolismo celular, do sistema circulatório da região que está sendo tratada. E também vai ocorrer a retracção das fibras de colágeno. Então, podemos dizer que o efeito imediato é um efeito lifting e é realmente imediato. E há, claro, a ação tardia, que é a estimulação fibroblástica. Certo? Esta estimulação fibroblástica vai ter maior produção de colágeno e elastina. Então, vamos ter o efeito reafirmante. E acá podemos confirmar que a radiofrequência tem sim a capacidade de trabalhar muito bem a flacidez de tecidos, da cara, do cuello, do corpo todo, de los braços, interno de pernas e todo mais. Acá, por exemplo, vocês podem mirar o efeito imediato da radiofrequência. Então, acá podem ver em la imagem de baixo está um pouco roja, porque realmente podemos confirmar o efeito térmico da radiofrequência. Outras fotos muito buenas são desta senhora maior, com mais de 70 anos de idade. Então, como estava, é a foto à la esquerda, a foto de meio, depois de 6 semanas, porque a aplicação de radiofrequência é uma vez por semana solo. E temos a terceira foto, que mostra, então, 30 dias depois do término do tratamento. Então, mirem como a radiofrequência tem um efeito maravilhoso. E, claro, para termos estes efeitos excelentes, há observações e a profissional deve saber. Então, por exemplo, há estudos científicos que comprovam que 40 graus atua sobre uma proteína muito importante que todos nós temos, que é a proteína HSP47, que é uma molécula, em realidade, presente em todas nossas células e que tem a capacidade de sintetizar colágeno e estimulação da biossíntese do colágeno tipo 1, ok? E há acá uma outra observação importante. Altas temperaturas têm o efeito contrário. Então, quando trabalhamos com a radiofrequência, há que saber trabalhar com temperaturas adequadas
y tiempo también adecuado para cada afección que vamos a trabajar. Entonces, podemos decir también que temperaturas medias, moderadas, pueden provocar, sí, los efectos fisiológicos que nosotros queremos, que es mejorar el estado de flacidez de la piel, donde va a haber, con el calentamiento de la piel, va a haber la neoformación del colágeno y aumento también de una gran cantidad de vasos subepiteliais. Y acá, solo para lembrar, la proteína de choque térmico es la proteína HSP47, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, acá tenemos solo una foto del calentamiento de la piel, llegando a 41 grados. Los efectos fisiológicos de la radiofrecuencia son varios. Tenemos cambios metabólicos, o sea, va a haber un aumento del metabolismo celular de la región que estamos trabajando. No es sistémico, el efecto térmico no es sistémico en el cuerpo, es sí en la región que estamos trabajando, ¿cierto? Y así va a haber aumento de varias proteínas, como estas que están en la imagen. Y hay principalmente la contracción de fibras de colágeno. También resultado la neocolagénesis. Ok, podemos ver, por ejemplo, este dibujo arriba que muestra exactamente la acción del calentamiento sobre la piel y después abajo una foto real del calentamiento de la región que estamos pasando con la manopla sobre la piel. Cuanto más clara la imagen, más caliente es el tejido. Algunas indicaciones de la radiofrecuencia. Miren, claro, la más importante que se ve inmediato es la flacidez tisular, la flacidez tanto de cara quanto de brazos, de glúteos, de abdomen, de todo el cuerpo. Hay una mejora muy buena también de celulitis, fibrosis y adherencias pós, por ejemplo, lipoaspiración o también abdominoplastia. Hay una mejora muy buena también en líneas de expresión, o sea, rejuvenecimiento facial, acné activo, excelentes resultados y también la flacidez genital en los grandes o en los labios mayores, con excelentes resultados también, y también en pré y pós-operatorios. Pós-operatorios más distante, o sea, 20 a 30 días después, podemos trabajar con la radiofrecuencia con temperaturas bajas. Bien, miren, siempre que vamos a trabajar con cualquier equipo, siempre va a haber las contraindicaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la radiofrecuencia, contraindicaciones en mujeres embarazadas, como también la profesional embarazada, mejor no utilizar la radiofrecuencia, ¿ok? Também trastornos de sensibilidade, que não é normal.
sobre regiones corporales o faciales donde hay metales, después de accidentes, por ejemplo, accidentes. Portadores de marcapasos, o sea, problemas cardíacos, sobre glândulas tireoides. Também quando há um foco infeccioso, que não podemos trabalhar com radiofrequência nem com outras tecnologias. Outra informação, tejidos neoplásicos, ou seja, câncer. Nós indicamos alguns anos depois de uma, por exemplo, cirurgia de câncer. E também com a posição positiva do médico. Problemas, por exemplo, de sangue hemorrágicos. Ainda temos, por exemplo, sobre os olhos, não. Sobre os párpados, ok, pero não sobre o ojo. Problemas circulatórios, como tromboses, é importante, não se utiliza. Diabéticos, descompensados, ou seja, em que o problema de diabetes não tem controle. Também, mulheres que utilizam o dispositivo intrauterino, quando este dispositivo tem metal. Se é um dispositivo que tem, por exemplo, que é sintético, não há problema. Ok? Também, contraindicação relativa, que é sobre a toxina botulínica. Nós indicamos que pode sim trabalhar com a radiofrequência sobre a região, pero depois de 30, 40 dias. Não há problema. Llenados de PMMA, também depois de 40, 60 dias. Llenado de ácido hialurônico, também. A mesma informação. E acá, então, temos um equipo de radiofrequência. Este equipo é Spectra F+, que tem 3 manoplas de radiofrequência. E acá, nesta foto, há uma quarta manopla que é de jato de plasma, que é possível também colocar ou associar no mesmo equipo. Pero não vamos a trabalhar sobre este tema hoje. Vamos ter, sim, charlas exclusivas sobre este assunto de jato de plasma. Agora vamos trabalhar, sim, sobre radiofrequência. Então, características. Este equipo, Spectra F+, tem uma tecnologia que é exclusiva a Tonederm. E esta tecnologia, o que é? É uma tecnologia onde os eletrodos têm um revestimento, uma capa de proteção sobre o metal del electrodo. Ok? Qual é a vantagem? A vantagem é que se torna elétricamente aislante e, principalmente, a sensação que tu cliente vai sentir é muito agradável, é cômodo, porque é uma radiofrequência capacitiva e vai haver também uma segurança muito grande do profissional e também do cliente. ¿Por quê? Porque é muito agradável.
esta tecnologia é tranquila para o cliente e também para o profissional. E outra vantagem é que esta tecnologia TextCode vai transferir a energia térmica, ou seja, o calor, de uma maneira direta, perfeita, onde o equipo emite a energia eletromagnética e esta toda entra para dentro de nossos tecidos. ¿Você, ok? Bien, para ter êxito com o tratamento de radiofrequência, o que necessitamos? Elegir a temperatura ideal. Acá, miren, quem trabalha com a radiofrequência, há que cuidar-se de duas situações fundamentais. Elegir a temperatura ideal para cada tratamento, para cada afecção, e manter esta temperatura também com tempo adequado. Acá podemos mirar duas manoplas de la radiofrequência plus ou plus, certo? A manopla biphase, monophase, com suas características de, por exemplo, biphase, pequeñas áreas, la mono, áreas maiores, profundidades, biphase, pouco mais superficial, monophase, mais profunda. E também há a manopla corporal, tratamentos de corpo, então, com áreas maiores e profundidade de ação mais superficial também. E importante, este equipo tem 20 programas pré-definidos. Miren, todos eles estão dentro do equipo. Então, é muito fácil de trabalhar e escolher todos estes tratamentos, com suas sugerências de manoplas, tempo total de tratamento para pele adulta, para pele madura. Muitas características. Bem, e há também o Spectra G2. Este é uma avaliação do Spectra Plus, certo? Também tem 3 manoplas e tem a tecnologia TextCode, pero há outra tecnologia muito buena, que é o software Intelligent Control, que hace? Regula a potência aplicada por el equipo e compensa as variações de impedância de la piel. E também controla, há o controle de la distância de posicionamento do eletrodo de retorno. Ok? Então, este software é outra inovação de Tony Dern, porque há o controle exato de temperatura, tempo de permanência térmica. E outra importante característica deste equipo é, claro, o sensor de temperatura que mide o calentamento da piel está em la manopla. Então, acá podem ver que há o sensor de temperatura. É muito tranquila, muito mais tranquila a aplicação. E também miren os tratamentos que são utilizados, por exemplo, flacidez corporal, facial, de manos, rejuvenescimento de manos e muitas outras funções. Acá, ideias de protocolos e frequências de protocolos, ok? Que sempre que nós vendemos um equipo, há que haver uma capacitação com todas as informações muito especificadas. Acá, por exemplo,
Hay una foto utilizando el Spectra, 5 sesiones, con todas las características acá del tratamiento de rejuvenecimiento del área de la frente, por ejemplo, utilizando 40 grados. Perdón, acá 6 sesiones, miren, esta mujer mayor también con más de 70 años, miren, 6 sesiones, una por semana. Otra cliente, también 6 sesiones, una por semana, miren. El cuello, también la faz. Acá otro ejemplo, una mujer que es fumante, que no se cuida, no utiliza protector solar. Entonces, miren, también. Y acá una mujer mayor de 90 años. Estuve acá en la empresa, hicimos el tratamiento en ella. Miren la mejora de su piel y la calidad de la piel y el color de la piel también. Acá sus manos también de esta mujer mayor. Miren, resultados excelentes. También 3 sesiones con el G2+, para flacidez de brazos. Acá hicimos en la fábrica también con G2, tratamiento, miren, el lado izquierdo, el lado derecho. Hicimos tratamiento solo en un lado de su pierna y glúteo. Acá también, glúteos están contraídos, 4 sesiones, una por semana, para celulitis. Temperaturas, bien, vamos a tener más adelante charlas, cursos, ¿sí? O simpósios, no sé cómo vamos a llamar, para realmente pasar para ustedes muchas otras informaciones. Muchas gracias por la atención. Y ahora vamos a ver la práctica. ¿Cómo vamos? Antes vamos a ver. ¿Hay preguntas, Camila? Hola. ¿Hay dudas? Hola. Sí, hay una pregunta acá. ¿Qué contraindicaciones tiene la radiofrecuencia en el grafeno, que es un material conductor eléctrico? Bien. No sé si tenemos esta información, creo que debemos procurarla porque es una novedad, creo que no hay muchas opciones de grafeno, muchos equipos, prótesis de grafeno disponibles en el mercado, ¿no? Bien, creo que no tenemos. Es una novedad. Entonces, tenemos que estudiar este tema porque el grafeno está siendo conocido ahora para nosotros, ¿cierto? Entonces es un tema que vamos realmente trabajar y ver si hay contraindicaciones y también cómo utilizar y dónde utilizarlo. Excelente, muchísimas gracias, Don Ioni. ¿Alguna pregunta más? Pueden escribirla en el chat. Nos está comentando cuántas sesiones de radiofrecuencia se necesitan para flacidez de brazos y cada cuánto tiempo. Ok, sí, para flacidez de brazos, por ejemplo, y de cuerpo, de piernas, glúteos, normalmente son de 8 a 10, 11 sesiones, una sesión por semana. El cuidado es realmente utilizar la temperatura adecuada y el tiempo de permanencia térmica, ¿cierto?
Excelente. ¿Alguna pregunta más? O creo que debemos seguir entonces para el protocolo en vivo, que todos deben estar ansiosos por este momento. Ok. Vamos ver entonces una aplicación que Bárbara, nuestra fisioterapeuta, nuestra fisioterapeuta va a hacer una aplicación facial con el Spectra Plus. Y miren que ella está utilizando el sensor de temperatura externo. ¿Ok? Es muy importante, miren cómo ella está pasando la manopla sobre la piel. Miren, movimientos más lentos y siempre en la misma área. Miren, la piel ya está reagindo, ya está un poco eritemada con el aumento de su temperatura externa y también la temperatura interna, que va a llegar normalmente si en la superficie la temperatura está, por ejemplo, en 39 grados, que es una indicación para trabajar la cara. Abajo de la superficie de la piel está una media de 4 grados a más. Entonces, 39 va a ser 43. Bárbara, ¿cuál es la temperatura ahora? Por favor. 39 grados. Ok. Entonces, mira, está pasando ahora en la misma región y con un movimiento un poco más rápido. ¿Cuántos minutos, Bárbara, de permanencia térmica? 2 minutos, exacto. Nosotros indicamos el tratamiento facial, por ejemplo, de parte por parte del rostro, manteniendo 2 minutos con la misma temperatura en la misma región. 2 minutos, que es el tiempo de permanencia térmica. Ustedes pueden, por ejemplo, trabajar con este movimiento linear, que es de acuerdo con la posición de las fibras de colágeno, que es otra información importante. Hacer el movimiento según la posición de estas fibras de colágeno. Entonces, en este equipo, el Spectra Plus, la profesional trabaja con las 2 manos, ¿ok? La mano de aplicación y la otra mano, muy importante, la medición de la temperatura. Porque no podemos trabajar con una temperatura muy alta o baja, porque no vamos a tener el resultado que nosotros queremos. ¿Listo? ¿Está bien? Ok. Como el tiempo de nosotros es corto hoy, vamos a mostrar cómo vamos a trabajar con el Spectra G2 y en una flacidez abdominal. Utilizando la otra manopla hexapolar y yo voy a repetir la información, que es una característica muy importante de este equipo Spectra G2. El equipo tiene 3 manoplas, ¿cierto? 2 manoplas son del tipo bipolar y hay una manopla monopolar, ¿ok? Y, claro, para trabajar la flacidez de piel,
vamos trabajar con la manopla bipolar. Vamos ver cómo está. Tenemos acá nuestra voluntaria. Una cosa también muy importante, en nuestros equipos de radiofrecuencia vamos a utilizar solo la glicerina. Glicerina farmacéutica, glicerina 100%, glicerina bidestilada, ¿ok? Miren cómo se hace el movimiento para flacidez abdominal. También un movimiento más lento, siempre manteniendo el movimiento horizontal, que es la posición de nuestras fibras de colágeno. Vamos a trabajar en la misma dirección de las fibras de colágeno. Una cosa importante también, si hay ahora profesionales que ya tienen la máquina, el Spectra, por ejemplo, es muy bueno al final de la sesión que la clienta hace una pliega en su piel, en la región de tratamiento, porque va a sentir cuánta diferencia hay. ¿Ok? Entonces es importante, sí, después la clienta sentirse, tocarse, para ver cómo es diferente el tejido. Y también con la radiofrecuencia, ¿cómo va a haber un aumento circulatório, aumento del metabolismo, aumento de oxígeno en la región, aumento de sales minerales, de agua, que va a ocurrir? La calidad de la piel va a ser perfecta. La piel va a se quedar más clara, más rejuvenecida. Y también quiero lembrar a todos que nuestra radiofrecuencia es capacitiva. Entonces, miren los electrodos. Los electrodos tienen un revestimiento, tienen una capa de protección. Entonces, el cliente de nosotros puede dormir en la sesión, porque es realmente muy agradable. Y con el Spectra G2, el sensor de temperatura está en la manopla. Es muy más práctico para el profesional. ¿Cómo está la temperatura, Bárbara, en el equipo? Muestra. 39 grados. 39 grados. ¿Y quieres llegar a 40? Isso. Ok. Sí, para flacidez corporal, la indicación de nosotros siempre es de 40 hasta 41 grados para obtener realmente resultados excelentes para flacidez. Sí, miren por favor la piel, no sé si pueden mirar, pero yo estoy viendo cómo está la piel roja, que es realmente el calentamiento. Yo quiero saber, por favor, de nuestra voluntaria, nuestra cliente, ¿cómo está la sensación, por favor? Tá boa, tá tranquilo. Bom, tranquilo. Ok, está buena, está tranquila. Sí, porque el equipo hace, que es el software Intelligent Control, que hace una disminución de la potencia. Entonces, nosotros podemos permanecer, por ejemplo, por 7, 8 minutos a 40, 41 grados en la misma región y el cliente está durmiendo, por ejemplo, porque está muy agradable. Pero ¿por qué está agradable?
porque el equipo tiene una tecnología especial que hace el control de la temperatura, del tiempo de permanencia térmica y especialmente de la potencia de la máquina. Por ejemplo, esta manopla tiene una potencia máxima de 30 watts. 30 watts. Pero nunca podríamos permanecer con una potencia de 30 watts durante 7, 8 minutos en la misma región. No se puede, porque quema, ¿ok? Entonces, no sé si estamos ahora al final. Temos mais perguntas. Ah, ¿hay más preguntas? Ok. Sí, tenemos unas preguntas más. Sí. La primera pregunta es si estos efectos son permanentes. Ok, buena pregunta. Miren, cualquier tratamiento estético hay que haber mantenimientos. Entonces, por ejemplo, específicamente hablando de radiofrecuencia, utilizando la radiofrecuencia de manera correcta, este efecto permanece, por ejemplo, por 6, 8 meses, ¿cierto? Por ejemplo, tratamientos de cuello y cara y también de papada, 6 hasta 8, 9 meses. Después se hace el mantenimiento. Una sesión, por ejemplo, a cada 2, 3 semanas. ¿Ok? Pero hay sí un tiempo largo de beneficios con la radiofrecuencia. Excelente. Una otra pregunta. Con rellenos de ácido hialurónico, ¿cuánto tiempo después se puede aplicar la radiofrecuencia? Ah, sí. Actualmente, los conocimientos dicen que se puede utilizar sobre la región 30 días después, 30, 40 días después. Es tranquilo. Perfecto. Otra Sí. pregunta. Si se trabaja por área cada 2 minutos, ¿hay que volver a programar el tiempo de la máquina o solo se continúa? Ah, excelente pregunta también. No, hay tecnología en la máquina. Entonces, se hace la primera programación, por ejemplo, 2 minutos por región facial, por ejemplo, ¿cierto? Y cuando termina 2 minutos, la máquina emite un sueño, un sonido, perdón, muy leve y ya vamos a pasar para la región siguiente, sin hacer nada más. Solo se pasa y la máquina continúa con la misma programación. Perfecto. Es importante recordarles, dona Ione, que estos dos equipos trabajamos con el Spectra F Plus, que es un equipo que necesita siempre un termómetro para acompañar, para hacer las mediciones. Y todavía Sí. el equipo Spectra G2 es un equipo que hace las mediciones por cuenta. Entonces, esta es la gran diferencia entre los dos equipos. Tal como Sí. había comentado Ione, que siempre con el SpectraFace hay que hacer las mediciones, entonces se quedarán con las dos manos ocupadas, una haciendo las mediciones y la otra realizando el procedimiento. Exatamente. Una otra pregunta que tenemos acá es acerca de la combinación de tratamientos con la radiofrecuencia. ¿Se puede combinar otros tratamientos en la misma sesión? Sí, lógico. Sí, sin duda. Por ejemplo, pueden asociar o pueden empezar, facial o corporal, no importa, pueden empezar con, por ejemplo, un peeling, una microdermabrasión muy leve,
¿ok? No profunda, pueden asociar con bacoterapia, pueden asociar con corriente rusa corporal, por ejemplo, pueden asociar con ozonoterapia, ¿qué más? Pueden asociar con ultrasonido también. Entonces, hay sí combinaciones posibles. Los resultados son más rápidos. Pero con la radiofrecuencia es una sesión por semana. Si es un ultrasonido, 2 sesiones por semana, tranquilo. Corriente rusa, la misma cosa, por ejemplo. Ozonoterapia también, 2 sesiones por semana. Pero la radiofrecuencia, solo una. ¿Hay más preguntas? Sí, hay una pregunta más. ¿Se usa termómetro en todo tipo de radiofrecuencia? No. ¿Termómetro externo o en la manopla? Creo que vamos a aclarar este tema que creo que se han Mostra quedado a manopla. confundidos por la aclaración. Es que tenemos 2 equipos, el Spectra Face, Spectra F Plus, que es un equipo que no contiene termómetro en sus manípulos. Entonces, para Sí. este equipo es un equipo más económico y por esto no contiene termómetro en los manípulos. Entonces, para este equipo hay siempre que hacer las mediciones con un termómetro Sí. manual. Todavía el equipo Spectra G2 ya es un equipo más automatizado y contiene un termómetro en todos los manípulos. Entonces, el propio equipo hace las mediciones. Ah, ok. Sí, vamos mostrar para todos, entonces, la imagen de las manoplas, la diferencia de las manoplas. Miren, son 2 manoplas monopolares, miren, a la izquierda tenemos la manopla monopolar y miren, en su centro hay el termómetro, el sensor de temperatura. Y en la manopla, acá es exacto el sensor de temperatura, ¿ok? Exacto. Y en la otra manopla no hay. Entonces, esta manopla donde no hay el termómetro interno, hay la necesidad del termómetro o de hacer la medición de temperatura con el termómetro externo. Entonces, lógico que con el Spectra G2, para el profesional y también para el cliente es muy más tranquilo trabajar con el G2 más, porque tiene el sensor en su propia manopla o en su propio manípulo. No sé si está claro ahora. ¿Está bien? Creo que ahora se quedó claro. Una otra pregunta. Si la paciente tiene hilos y botox, ¿en qué tiempo se le puede hacer la radiofrecuencia? Bien, si los hilos son de metal, no se puede trabajar radiofrecuencia sobre la región. No se puede. Entonces, el cliente debe saber cuál la composición de los hilos, ¿cierto? Sobre Botox, es posible trabajar sobre también la región, pero siempre el cuidado, por ejemplo, de esperar por 30 días o 20 días después. Pero los hilos hay que saber la composición de ellos. Si sintéticos, ok. Pero si son, por ejemplo, de oro, que había, no sé, ¿no? Puede ser, no es posible trabajar ninguna radiofrecuencia sobre ellos. Muchísimas gracias. Una pregunta más. ¿Deben usar siempre glicerina o se puede usar algún tipo de aceite? Perfecto. No,
siempre y solamente glicerina. Glicerina. Aceites, no, ¿por quê? Porque la composición de los aceites son de moléculas muy grandes que van a dificultar la pasaje de las ondas electromagnéticas. Entonces, no indicamos. La glicerina sí es la más indicada. Gracias una vez más. ¿Es recomendable poner mascarilla después de la radiofrecuencia aunque la piel está caliente? ¿No es contraproducente mascarilla fría? No, mejor que no sea fría. Mejor que no, porque nosotros no indicamos acá. Hay que mantener el calor sobre la piel. Entonces es más adecuado mantener la temperatura más caliente. Excelente. Una otra pregunta es que si esta presentación se va a quedar disponible. Sí, el link se quedará disponible. Y otras preguntas. ¿En pacientes que usan brackets se puede usar la radiofrecuencia facial? Sí, se puede. Se puede. Si el profesional tiene un poco de miedo, puede hacer poner un algodón dentro de la boca, como los dentistas hacen, por ejemplo, y aplicar tranquilamente la radiofrecuencia. No hay necesidad de hacer eso, pero si hay un poco de miedo, por seguridad, ok, pone un rolo de algodón para aumentar la distancia entre los brácteas y la radiofrecuencia. Bueno, creo que así estamos. Hay una preguntita más. ¿Se puede realizar este tratamiento a una persona que está dando pecho? Nosotros no indicamos, mejor no. Vamos a esperar. Se puede trabajar, por ejemplo, radiofrecuencia para tratamiento de piernas, de glúteos, de brazos, pero no de abdomen. No, porque, una información también importante. Yo hablé hasta minutos atrás que cuando estamos, por ejemplo, a 40 grados sobre la piel, dentro de los tejidos estamos a por lo menos 4 grados más. Entonces, mira, un tratamiento abdominal o próximo a los pechos, la temperatura es muy alta. No se indica. Solo piernas, brazos, manos, ok. Bueno, creo que ya estamos muy cerca del final, ya estamos con tiempo cortísimo y me gustaría agradecer muchísimo a nuestros distribuidores de Ecuador, de Guatemala, de Perú, de Chile, que nos están participando hoy con nosotros, que están siempre juntos con Tonderm, haciendo promoción de la marca, y comentarles que siempre que necesiten productos, repuestos, si quieren saber precios, ya pueden buscar directo el distribuidor Tonderm en su región y pronto le deben brindar todas las informaciones que necesitan. Si necesitan más informaciones, seguramente les podrán brindar. Y aprovecho también esta oportunidad para agradecerles el tiempo por seguirnos acá y comentarles que a la próxima semana, también el jueves, tendremos una otra capacitación donde hablaremos de ultrasonido. Y muy brevemente debemos estar compartiendo las informaciones por esta otra capacitación.
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches para todos. Un abrazo. Gracias por la atención.